Bueno, les agradezco mucho la participación. Voy a activar a Facundo para que pueda comenzar con su clase. Facundo, ¿me escuchás? Antes que nada, sí, yo quisiera agradecerle nuevamente a Microjuris por haberme permitido este espacio, esta oportunidad, y también a la gente que se ha sumado, agradecerles por haberse sumado a esta iniciativa, tratando de que la cuarentena no nos impida seguirnos profesionalizando, seguir profundizando en cuestiones interesantes, así que realmente les agradezco porque para mí es un gusto poder estar acá hoy hablando con ustedes. Bueno, como decía Irene, hoy vamos a analizar una cuestión que de por sí ya es compleja, como son los daños punitivos, y quizás su aspecto más álgido, que es la cuantificación. Este ciclo ha tratado de la cuantificación de daños, tanto patrimoniales como extrapatrimoniales, y ahora sí ya la cuantificación de la figura de los daños punitivos. Permítanme compartirles entonces el PowerPoint para poder iniciar. Bien, decía entonces, la figura de los daños punitivos ha sido una de las que mayores controversias ha generado en la doctrina, no solo a nivel nacional, sino también internacional, desde su incorporación a nuestro derecho en el año 2008. Y sin lugar a dudas, lo que hace a su cuantificación es uno de los aspectos más álgidos, donde mayores cantidad de criterios con mucha disimilitud hacen o fuerzan a que hoy tengamos que analizar este aspecto. Vamos a hacer un primer panorama amplio de lo que es la figura en sí, analizando cuestiones estructurales para después, luego sí, adentrarnos en lo que hace a la cuantificación propiamente dicha. En cuanto a su conceptualización, que también la doctrina ha mostrado criterios muy disímiles, tenemos que entender, en primer lugar, que los daños punitivos son una sanción. ¿Sí? Esto es fundamental. Hay que entender que los daños punitivos no tienen una finalidad resarcitoria, no buscan indemnizar a la víctima, en este caso un usuario, no lo buscan resarcir, sino que son una sanción, su naturaleza es intrínsecamente sancionatoria, aunque vamos a ver después que su finalidad no es tal, o al menos no es la única. ¿Sí? Entonces, es una sanción pecuniaria en términos económicos, disuasiva, tiene una fuerte finalidad de disuadir al sancionado, de volver a incurrir en las conductas que lo llevaron a imponerle la sanción, que es susceptible de ser aplicada en sede judicial. Esto es otro punto importante, al menos en el actual artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que receta a los daños punitivos, solamente puede ser aplicada en sede judicial, por el juez. ¿Sí? Hace una mención expresa de que el juez podrá, que ha llevado a que la doctrina sea unánime en establecer que solamente puede ser aplicada en sede judicial, y no así, por ejemplo, en el ámbito de defensa del consumidor. ¿Bien? Es siempre a petición de parte, no procede de oficio, y en esto es uno de los pocos puntos en los cuales la doctrina es unánime. Los daños punitivos proceden siempre a petición de parte, frente a un accionar doloso o gravemente culposo del proveedor de bienes y servicios. Ya vamos a analizar que esta es una de las cuestiones que sí mayores controversias ha generado, sobre todo por la redacción del artículo 52 bis, que vamos a analizar seguidamente, que genera un daño grave o una inminente amenaza de provocarlo. No es necesario que el daño haya acaecido, o al menos en la postura mayoritaria de la doctrina entiende que no es necesario que el daño efectivamente haya acaecido, sino que la amenaza de daño, siempre debidamente fundada y acreditada, también va a ser procedente esta sanción. Justamente lo que se busca es prevenir el daño. Sería ilógico que el ordenamiento jurídico estableciera la necesidad de que el daño efectivamente se haya consumado para recién ahí sancionar, cuando la función preventiva, sobre todo en el Código Civil y Comercial del año 2015, ha tenido una importancia notable. Y después habla de la independencia de la sanción con cualquier tipo de resarcimiento que pudiera corresponder. Vemos entonces que estos son los lineamientos estructurales, una conceptualización de los daños punitivos, sobre todo para aquellos que no están familiarizados con esta figura, porque como se ha dicho demasiado al respecto y se trata de una figura compleja y todavía novedosa, es importante
que tengamos algunos lineamientos estructurales. ¿Bien? Pasemos entonces al análisis del artículo 52 bis. Dice, al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancias del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Y sí, ahí hay algún micrófono que está activado. Bien, y el final de la norma establece que la multa civil que se imponga no podrá superar el máximo del artículo 47, inciso B. Los aspectos que están resaltados en rojo son aquellos que han generado mayores controversias, ¿sí? Ya vamos a ver, el primero es los requisitos de procedencia. El artículo simplemente exige que el proveedor no haya cumplido con sus obligaciones legales o contractuales, lo que llevaría a pensar que cualquier incumplimiento daría lugar a esta sanción. Luego, el destino de la sanción, acá la norma establece claramente que es a favor del consumidor. Esto ha despertado ciertas quejas de la doctrina, sobre todo por el potencial enriquecimiento que podría llegar a tener la persona, que se va a graduar en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso. Acá la vaguedad es ostensible y es justamente lo que hace que la cuantificación de daños punitivos sea tan compleja, porque el legislador ha establecido una cláusula por demás abierta, por demás vaga, y por lo tanto entonces eso hace compleja la cuestión. Y finalmente sí, el tope legal establece el artículo 52 bis, de 5 millones que también analizaremos a lo largo de la charla. Veamos entonces lo que ha dicho la doctrina respecto de esta norma. Se le ha criticado la redacción del artículo 52 bis. López Mesa dice que se trata de una norma deficiente, oscura, difícil de interpretar, que no respeta las reglas establecidas en materia de responsabilidad y que entonces abre enormes campos a la más brutal inseguridad jurídica. Este es el tenor de crítica que ha recibido el artículo 52 bis, mientras que Pizarro y Molina Sandoval lo que bregan es porque la doctrina haga una correcta interpretación axiosistémica de la norma para impedir que las buenas intenciones del legislador corran riesgo de verse malogradas. He tomado simplemente estos dos autores, estos tres autores en realidad, para de alguna manera reflejar las enormes críticas que ha recibido la redacción de este artículo 52 bis, que no ha sido modificado. Abajo, voy por ese. Veamos los requisitos de procedencia. Una interpretación minoritaria ha planteado la interpretación literal de la norma, ¿sí? Se trata de una doctrina que es minoritaria, hoy en día casi que no quedan autores que breguen por esta interpretación, que lo que habla es que cualquier tipo de incumplimiento da lugar a una imposición de daños punitivos. Ahí dice, teniendo una interpretación, insisto, literal de la norma, que al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales se le podrá imponer esta sanción. Lo cierto es que el paradigma actual, la doctrina mayoritaria, ampliamente mayoritaria en nuestro país, tomándolo como referencia la del derecho comparado, exige dos requisitos de procedencia que, si bien no surgen de la norma, hoy en día son aceptados pacíficamente. En primer lugar, el dañador debe haber incurrido en un accionar que sea catalogado como gravemente culposo o incluso doloso, ¿sí? Se trata de un reproche subjetivo agravado que se le hace al proveedor de bienes y servicios. No cualquier incumplimiento contractual va a dar lugar a la sanción de daños punitivos. Se exige que la persona haya sido gravemente culposa o dolosa al momento de incurrir en esa conducta y que por lo tanto entonces justifique la aplicación de una sanción civil. Y el segundo requisito es la gravedad de los daños o de la amenaza del daño. La gravedad puede ser por la entidad del daño generado, por la masividad del daño, y este es el supuesto de los llamados microdaños, que son daños muy pequeños pero erogados a una enorme cantidad de personas y que por lo tanto entonces sí justifican una sanción, o también la gravedad puede estar en la naturaleza del derecho afectado, ¿sí? Cuando sobre todo se afectan derechos como la vida o la salud, la jurisprudencia también ha entendido entonces que eso implica una falla grave. Por lo tanto, vemos entonces que son dos los requisitos: el reproche subjetivo agravado, culpa grave o dolo, y la gravedad o el enriquecimiento
de la persona del proveedor. Este repaso va a ser un poco rápido para poder llegar a lo que nos interesa sobre la cuantificación. Acá he tomado dos fallos del año 2019, donde justamente se expone esto. Acá dice que existe consenso dominante en el derecho comparado y también en nuestro país, de que los daños punitivos solo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o culpa grave del sancionado. Y dice también este otro fallo de la Cámara Nacional, que no todo incumplimiento puede dar lugar a la fijación de daños punitivos, sino que se requiere algo más. Y acá entonces vuelve a insistir en la gravedad del hecho y en la necesidad de que haya un reproche subjetivo agravado del dañador. Otro de los puntos que generan grandes controversias es el tope legal que establece el artículo 52 bis. ¿Sí? El infine del artículo, habrán visto ahí, que remite al artículo 47 de la propia Ley de Defensa del Consumidor, que establece un tope máximo de 5 millones. ¿Sí? La gran crítica que se le ha hecho es que pareciera que el legislador del año 2008 no tuvo en cuenta un factor económico que afecta a nuestro país desde hace décadas, como es la inflación. Establecer un tope sin ningún mecanismo de actualización automática hace que los 5 millones que en el año 2018 reflejaban una suma quizá importante, hoy en día, desde la perspectiva de una empresa y sobre todo quizá de una empresa multinacional, sea un monto ínfimo. Veamos así, por ejemplo. En marzo, el 12 de marzo del año 2018, en el que fue promulgada la ley, el dólar estaba a 3,14 pesos, por lo que 5 millones implicaban más de 1,5 millones de dólares. Hoy en día, si tomáramos alguno de los múltiples dólares que tenemos, tomando el oficial o el dólar solidario al que puede acceder una persona, estamos hablando de menos de 60.000 dólares. Vemos, y con esto quiero marcar el desfasaje que ha habido, ¿no? Cómo se ha ido perdiendo valor adquisitivo esa sanción. Y por lo tanto, entonces, cada vez la sanción que pueden ser impuestas genera menor efecto disuasivo en las empresas proveedoras de bienes y servicios. Tomando un criterio nacional, vemos que en marzo del 2008 el salario mínimo vital y móvil estaba en 980 pesos, por lo que 5 millones eran más de 5.000 salarios mínimos, y que hoy en día el salario mínimo está en menos de 17.000 pesos, por lo tanto no llega siquiera a ser 300 salarios mínimos. Este desfasaje es lo que se le critica. Digamos, más allá de entender que debería haber un tope legal o no, el gran yerro del legislador fue establecer un tope fijo sin ningún mecanismo de actualización que hacía que paulatinamente, a medida que fueran pasando los años, ese tope quedara cada vez más desactualizado en términos económicos reales. Pasando a otro de los puntos que despiertan interés, debemos analizar lo que es la finalidad o función del instituto. Un punto que no es meramente dogmático, aunque su título podría parecer, siempre cuando vemos la finalidad de un instituto, a veces lo salteamos por creer que es algo simplemente dogmático, catedrático, pero en lo que hace a la cuantificación de daños, interpretar cuál es la finalidad, a lo que apunta el instituto, va a ser trascendental, porque después, entonces, al momento de cuantificar, al momento de graduar la sanción, tendremos que tener en miras cuál es el objetivo que persigue los daños punitivos. Vemos entonces que, si bien los daños punitivos son una sanción, y esto lo volvemos a recalcar, no tienen una finalidad resarcitoria, no necesariamente eso implica afirmar que su finalidad, que su objetivo último sea sancionar. ¿Sí? O sea, si bien son ontológicamente una sanción, desde la perspectiva de la finalidad, no necesariamente es sancionar su fin último. Existe una parte minoritaria de la doctrina nacional que sí plantea esto, de que la finalidad de los daños punitivos es sancionar al ofensor. Y en base a esto plantean de que es inconstitucional el artículo 52 bis, basado en una interpretación, a mi entender, poco vetusta, de que la finalidad de sancionar es únicamente propia del derecho penal, y que por lo tanto entonces la fórmula vaga del 52 bis no respeta las garantías de tipicidad del ilícito, ¿sí? Porque hemos visto que lo que alude al mero incumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor no es una cláusula que tipifique el ilícito, y por lo tanto entonces
explican estos autores, se afectan las garantías penales, las garantías constitucionales, que tornarían inconstitucional el artículo. La doctrina mayoritaria, incluso la jurisprudencia, se ha cansado de ratificar la constitucionalidad del artículo, estableciendo de que no es el único instituto propio del derecho civil que tiene una finalidad sancionatoria, y así, por ejemplo, remiten a las astreintes o a los intereses punitorios, que también buscan sancionar y que perfectamente coexisten en el sistema del derecho privado. Además, desde otro de los argumentos que enarbolan estos autores es que se afecta la garantía del non bis in idem, porque puede ser que un mismo proveedor sea sancionado más de una vez por la misma conducta. Lo que establece la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria es la constitucionalidad del instituto. En eso tenemos que hacer hincapié, hay que dejar de plantear la inconstitucionalidad del artículo 52 bis. Yo no conozco, al menos personalmente no he conocido fallos que hayan declarado la inconstitucionalidad. No se ve cuál es el derecho constitucional que se ve afectado, y por lo tanto entonces, insisto, la jurisprudencia lo ha catalogado como un derecho, como un instituto claramente constitucional. Entonces la doctrina mayoritaria lo que plantea es la doble finalidad del instituto, una finalidad disuasiva, o la finalidad principal, y una finalidad punitiva en un segundo lugar. Pero la disuasión es el elemento que va a tener mayor trascendencia, y es esto lo que tenemos que tener en miras a la hora de cuantificar la sanción. Ya vamos a ir viendo cuáles son los factores que mayor trascendencia tienen que tener a la hora de cuantificar, pero sin lugar a dudas, nuestro norte tiene que ser la disuasión. Lo que se busca es disuadir tanto a la persona del ofensor como a terceros del rubro de volver a incurrir en las conductas, en similares o análogas conductas a aquellas que motivaron la aplicación de la sanción. Llegamos entonces sí al tema central de nuestra charla de hoy, la cuantificación de daños punitivos. Si vamos al primer precedente de cámara que recepta los daños punitivos, fue una cámara de Mar del Plata, en un fallo que ha tenido trascendencia justamente por ser el primero de una segunda instancia que estableció la procedencia de la sanción, allá en el año 2009. Cuando analizamos la larga sentencia y vemos o buscamos cuáles han sido los factores que justificaron, que llevaron a la Cámara a establecer la sanción de 30.000 pesos, vemos que se hace una enumeración, para nada taxativa, de cuáles han sido los factores que ha tenido en cuenta el juzgador para llegar a esta sanción de 30.000. Y así dice entonces que entiendo más que prudente la suma de 30.000 pesos fijada por el ACU, atento a la gravedad del incumplimiento, la envergadura de la empresa y las demás circunstancias personales del actor. Vemos que se trata de una enumeración por demás vaga, que podría haber derivado en cualquier otro número. De hecho, donde dice ahí 30.000 podría decir algún otro número y igual la frase no perdería sentido. Pero quizá la justificación de esto la podemos encontrar en el hecho de ser el primer precedente de Cámara que receptaba la sanción, que se trataba de una figura que era todavía novedosa. Pensemos que había sido receptada recién en el año 2008 y estamos hablando de un fallo del año 2009. Entonces, de alguna manera, esto podría ser justificado, esta pobre argumentación de parte de la Cámara podría ser justificado en esos elementos. Sin embargo, hoy, 12 años después, todavía seguimos viendo esta lógica en las sentencias. Así vemos un fallo de la Cámara Nacional Comercial de la Sala F, que nosotros no vamos a atacar el monto al que llega, sino la falta de una justificación razonada que permita conocer a ciencia cierta por qué se llegó a ese monto y no a otro. Así la Cámara va a establecer, va a reparar en la finalidad disuasiva. Vemos acá que la finalidad de disuasión se aprecia explícitamente en los fundamentos de la ley, y en eso coincidimos, la finalidad es la disuasión. Y luego va a decir que con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación de dejar que se produzca un perjuicio porque resulta más económico o provechoso en términos económicos que repararlo, lo cual coincidimos. Y va a ser una enumeración de los elementos que a su juicio guían el razonamiento. No hace ningún análisis concreto de la prueba aportada en ese caso puntual. Y esto
quizá choca más cuando vemos otras sentencias, estamos hablando de fallos del año 2019, son recientes, que es idéntica. ¿Sí? O sea, lo que hace la cuantificación del daño es idéntica, lo único que modifica es el monto al que llega. En este caso, desconozco los hechos, es de 50.000, y en este caso es de 400.000. Puede ser que la parte haya pedido 50.000 pesos en un caso y que en el otro caso la parte hubiera pedido los 400.000. No es eso lo que se ataca, no atacamos el resultado al que llega, sino el razonamiento que lo subyace. Porque no hay ninguna justificación real de por qué 400.000 pesos es la suma adecuada y no 450.000 pesos. ¿Sí? Vemos que acá lo único que se hace es copiar y pegar argumentos, pero que no derivan lógicamente en ese monto. E incluso esto se ratifica cuando se ve otra sentencia que llega, digamos, acá en este caso de diciembre del año pasado, que tiene exactamente lo mismo. Es una copia del resto de las demás resoluciones, pero ahora lo que modifica es el monto. Y esta práctica, y he tomado esta sala en concreto porque justo encontré estos precedentes, pero no es la única sala, vemos que se replica. Estos son otros fallos de la misma Cámara con el voto de otro vocal. Y son completamente idénticas. Nada más que lo único que modifica, y yo lo he puesto acá en azul, son los nombres de los autos y los montos a los que se llega. De hecho, nosotros podríamos modificar azarosamente esos montos y la frase no perdería sentido. El absurdo al que quiero llegar es demostrar cómo esos montos no son una derivación razonada de la enumeración que se efectúa de los supuestos factores que han guiado el razonamiento. Y por lo tanto, entonces, se trata de un razonamiento que no es sino aparente. Y a esta altura del desarrollo de nuestra materia, nosotros no nos podemos permitir que una Cámara Nacional, un tribunal colegiado, una Cámara Nacional comercial, pocos tribunales más específicos que este, a la hora de cuantificar la sanción, sigan exponiendo estos argumentos aparentes. Entonces, en lugar de copiar y pegar, me parece, estas resoluciones, porque encima son resoluciones eternas, que a la hora de cuantificar es minúsculo lo que se adentra al analizar la causa, sería mucho más productivo que las cámaras se adentraran a intentar justificar por qué ese monto es el razonable y no otro. Pero bueno, creo yo que es un proceso que va a llevar su tiempo, pero es importante también entender que, si bien nosotros pareciéramos achacarle únicamente a la judicatura, también esto es el reflejo de la pobre argumentación y de la poca prueba que aportamos nosotros, los abogados, para que los magistrados tengan los elementos necesarios para realizar una cuantificación efectiva, una cuantificación debidamente fundada, siempre teniendo en cuenta esta mirada disuasiva que tiene el instituto. Entonces, por eso ahora a lo largo de esta charla intentaremos de alguna forma cooperar para ver cuáles son los factores y en base a ello cuáles son las pruebas que deberían aportar las partes para intentar brindar mayores elementos a los jueces a la hora de cuantificar esta sanción. Me parecen así las fórmulas matemáticas, tal como hemos analizado en la primera charla de este ciclo para cuantificar daños patrimoniales. Las fórmulas matemáticas siempre son una herramienta de enorme utilidad para cuantificar daños, y en este caso no va a ser la excepción. También la doctrina especializada ha planteado fórmulas por demás interesantes. Respecto de las fórmulas en sí, es importante acá lo que señala una cámara que va a tener mucha trascendencia en materia de daños punitivos, como es la Cámara de Bahía Blanca, en este caso Friscale contra Telecom. Yo recomiendo la lectura de los fallos de la Cámara de Bahía Blanca que vamos a analizar a lo largo de esta charla, porque son realmente bien ilustrativas respecto al a los daños punitivos. Él lo que dice es que en búsqueda de la objetividad, los modelos matemáticos presentan un auxilio eficaz para el jugador, porque tienen la ventaja de permitir la reconstrucción del razonamiento que lleva a una suma indemnizatoria y no otra, lo que permite a su vez a las partes ejercer su derecho de defensa. Nosotros somos defensores de las fórmulas matemáticas, creemos que son una herramienta por demás útil a la hora de llegar a un resultado en un monto de dinero. Si nosotros lo que queremos, y esto es lo que va a decir acá el vocal de la Cámara Nacional del Trabajo, el que vamos a leer, si nosotros queremos llegar a un número, necesariamente tenemos que tener un razonamiento numérico. ¿Sí? Los números tienen que ser parte del razonamiento, si lo que nosotros queremos pretender llegar es a un número. A mí me gusta mucho este razonamiento que expone el vocal,
La vocal de la Cámara que termina fallando el caso Méndez, que da lugar a la fórmula Méndez, o voto 2, que analizamos en la primera charla, para cuantificar daños patrimoniales derivados de incapacidades. Y lo que va a decir es que es preciso dejar en claro que si se pretende llevar a cabo un razonamiento cuyo resultado sea un número, acá no lo dice respecto a los daños punitivos, pero lo traigo a colación porque es aplicable. Si lo que se pretende llegar a un razonamiento es un número, no hay modo alguno de llegar a ese resultado si no es por medio de un cálculo matemático. Este cálculo puede ser explícito, fundado en datos verificados y ordenado mediante un algoritmo previamente establecido y justificado, o más bien implícito y subconsciente, a partir de datos vagos y cambiantes y regidos por un criterio puramente subjetivo. Es decir, si nosotros queremos llegar a un número, necesariamente vamos a tener un razonamiento numérico. Y se puede ser explícito o puede ser implícito en la cabeza del juzgador. Siempre que sea explícito va a traer la ventaja de que va a poder ser refutado por las partes. Y eso es el principal argumento por el cual yo me inclino por las fórmulas matemáticas en lo personal. Aunque vamos a ver, y en esto adelanto un poco mi posición, que en materia de daños punitivos esto no es tan así. Vamos a ver que los elementos, las variables que se utilizan, las fórmulas que han tenido recepción jurisprudencial, quizá no tienen la solidez o la posibilidad de ser verificadas empíricamente como si lo tienen aquellas fórmulas para cuantificar daños patrimoniales derivados de incapacidades. No me quiero adelantar. La principal fórmula que ha creado la doctrina, y al menos la que yo conozco como la única que ha tenido recepción jurisprudencial, porque si bien se han creado otras fórmulas, no han tenido recepción en los tribunales, la única fórmula que sí lo ha tenido es la denominada fórmula Irigoyen-Testa, planteada por Matías Irigoyen-Testa, uno de los mejores expositores del análisis económico del derecho en nuestro país. Esta fórmula está basada en lo que se denomina la culpa lucrativa, de un fallo que ha tenido mucha importancia en el derecho comparado, puntualmente en el derecho estadounidense, y que también ha sido mencionado por más de un autor acá en el derecho nacional, que es el caso Grimshaw versus Ford Motor. Algunos habrán escuchado hablar de este caso, quizá por los hechos que lo fundaron, es el caso del Ford Pinto, que vamos a recordar a los fines de poder advertir cuál es el razonamiento que subyace la fórmula de Irigoyen-Testa. En la década del 70 del siglo pasado, con la incursión de la competencia principalmente de Toyota a través del Corolla y de Volkswagen en el mercado estadounidense, Ford establece la necesidad de crear un vehículo que fuera por demás económico, que no superara los $2.000 de ese momento, y que además tuviera un proceso de fabricación mucho más rápido que el promedio en ese momento. El resultado fue el Ford Pinto, que fue un vehículo de venta masiva, que en los primeros años alcanzó récord de venta, porque era muy económico, muy liviano, y además su producción era muy rápida. Pero tenía dos grandes problemas. En primer lugar, el tanque de gasolina estaba ubicado en la parte trasera del vehículo, y como las estructuras no eran rígidas, la estructura del vehículo, buscando la economicidad, las estructuras no eran rígidas, hacía que si sufría un impacto de más de aproximadamente 50 km por hora, el tanque de gasolina podía llegar a resquebrajearse, y si la gasolina salía del tanque y tomaba contacto con alguna chispa, el vehículo podía llegar a incendiarse. Y además, la estructura era tan endeble que ese mismo impacto de atrás haría que se deforme el vehículo y a modo de acordeón se junte, impidiendo justamente que las puertas del vehículo se abran. Esto exactamente sucedió en el año 1972 y da origen al caso Grimshaw versus Ford. Una madre, Lily Gray, y su hijo de 13 años se conducían por una ruta del estado de Minnesota, sufren un impacto de atrás, un impacto que sería menor, estamos hablando de un impacto a aproximadamente 65 km por hora, un impacto que hoy en día no daría lugar a resultados traumáticos, pero lo que provocó fue en primer lugar que el vehículo efectivamente se deformara y que impidiera abrirse las puertas del conductor, y que después el tanque de gasolina se resquebrajara, saliera del producto y el auto se incendiara en instantes. El hijo de la familia puede salir, que se encontraba en el asiento delantero derecho, puede salir,
pero la madre, Lily Gray, queda atrapada y muere en el momento. En el juicio, lo que se va a probar, y esto es lo que lo hizo resonante y ha tomado trascendencia internacional, fue que se probó mediante un documento interno que los ingenieros de Ford habían advertido la falencia, habían incluso propuesto la manera de subsanar el defecto respecto del tanque de gasolina, pero que la ecuación que había realizado la empresa norteamericana había sido que era más barato en términos económicos resarcir las potenciales víctimas, ¿sí? Resarcir los potenciales daños, que retirar todos los vehículos del mercado, efectuar las reparaciones y volverlos a lanzar. Obviamente eso hizo que la aplicación de los daños punitivos basados en esta idea de desbaratar la ecuación económica de la empresa fuera de más de 100 millones de dólares, 125 si mal no me equivoco. Esto es el razonamiento que va a traer aparejada la fórmula Irigoyen-Testa. La fórmula es la siguiente. Ahí vemos la enunciación, en el cual va a usar 3 parámetros. ¿Sí? Si bien D es el daño punitivo a determinar, utiliza 3 parámetros. La cuantía de la indemnización resarcitoria, o sea, el daño, lo que se manda a pagar en la sentencia a título de daño resarcitorio, la probabilidad de ser condenado por la indemnización de esos daños, y la probabilidad de que en esa misma sentencia que condena a pagar los daños resarcitorios, la parte fuera también condenada al pago de daños punitivos. La idea es justamente que si la empresa ha especulado con una baja probabilidad de sufrir las consecuencias del juicio, bueno, justamente el juicio tenga una entidad económica mayor que desbarate esa ecuación en el futuro, y que por lo tanto entonces logre disuadir no solo a esa empresa, sino también a otras del rubro, de volver a incurrir en idénticas conductas. Vemos que esto ha sido receptado en más de un fallo. Acá puntualmente vemos Castelli contra Banco de Galicia, que es uno de los fallos que mayor importancia ha tenido, sobre todo por ser el primer fallo de Cámara que va a receptar la fórmula de Irigoyen-Testa, y vamos a analizar la manera en que lo hace. Tenemos que tener en cuenta que acá en este caso, si bien no lo dice este extracto del fallo, se mandó a pagar 20.000 pesos en concepto de daño moral. Eso constituye la variable C. Acá vemos que la fórmula tiene la variable C, que es el daño resarcitorio, en este caso va a ser de 20.000 pesos. Pero veamos cuál es el razonamiento de la Cámara. Dice, luego de hablar de por qué entiende atinado utilizar esta fórmula, va a decir que encuentro que en las actuales circunstancias, como máximo un consumidor entre 50, que se encuentra en situación análoga, en este caso había sido una mujer que le habían abierto una cuenta en el banco que ella nunca había pedido, y pese a los reiterados reclamos, el banco no le había cerrado la cuenta. Entonces, dice que un consumidor entre 50 va a iniciar el juicio y va a llegar a esta sentencia. Entonces, acá la variable PC, probabilidad de ser condenado, establece en 1 entre 50 o 2 entre 100. Le vamos a insertar esas variables en la fórmula. Y después dice, respecto a la otra variable, que obtenida la condena, es tan grotesca la situación por la que tuvo que transitar la actora hasta llegar a la condena, y tan evidente la negligencia del banco, que la probabilidad de que a la condena principal se le agregue otra por daño punitivo le establece en un 98%. Con estas variables entonces se llega a la fórmula, donde C va a ser 20.000 pesos, ahí insertamos en PC 1 sobre 50, y en PD el 98%, hasta llegar al monto de 1 millón de pesos. Ese fue el monto impuesto en concepto de daño punitivo. Ese 1 millón de pesos en el año 2014 equivalía a más de 118.000 dólares, como para que tengamos un parámetro actual de la entidad de la sanción. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya vamos a analizar si nos parece acertado o no este razonamiento. Simplemente quiero exponer cómo ha sido receptado jurisprudencialmente estos criterios. Otro de los fallos que también aplica esta fórmula en la ciudad de Córdoba es Martínez Darío contra AMX, que es la empresa Claro, un fallo del año 2017 que también va a receptar la fórmula Irigoyen-Testa. En este caso, la variable C era 11.359 pesos, que era el daño resarcitorio mandado a pagar,
por una persona que en este caso había adquirido un servicio móvil en una localidad en la cual Claro no prestaba servicio, por lo tanto se había probado que la empresa había realizado publicidades en esa localidad, pero que cuando la persona adquirió el producto, que fue, no fue en el año 2017, sino mucho antes, Claro no prestaba servicio en ese lugar. Entonces, frente digamos, a la injusto del accionar de la empresa, se le imponen estos daños punitivos. No nos vamos a adentrar en lo que es la justificación de la sanción, sino en su cuantificación. La variable C van a ser 11.359 pesos. Después, respecto a la variable PC, que es la probabilidad de ser condenado por ese daño, dice, compartimos lo sostenido por el señor fiscal de Cámara, porque nos encontramos frente a un típico caso de microdaños, son daños pequeños efectuados a una gran cantidad de sujetos, que desincentiva la promoción de acciones judiciales, porque es lógico, pocas personas van a iniciar un juicio por esos microdaños, sobre todo por los costos, el riesgo y lo tedioso que resulta realizar un juicio para quienes no son abogados y no están acostumbrados a ello. Entonces, en los casos de los microdaños, se entiende que es muy poca la probabilidad de que la persona inicie todo el camino hasta llegar a una sentencia, y se entiende que puede existir una cierta especulación de la empresa diciendo, a ver, difícilmente alguien inicia un juicio por esto. Eso sería un poco el razonamiento. Entonces dice que 10 de cada 100 personas promoverían un juicio hasta llegar a sentencia, o sea, el 0,1 o 10%. Finalmente, en cuanto a la variable PD, o sea, la posibilidad de ser condenado por daños punitivos, lo establece en un 60%, insisto, ya vamos a ver si compartimos o no estos criterios, pero acá el fiscal de Cámara también, basado en lo que pidió la parte y en prueba arrimada al proceso, establece que es de un 60% la probabilidad de que, llegado a una sentencia, se le impongan daños punitivos. Y por lo tanto, entonces, volcando esas variables en la fórmula planteada por el oyentesta, se llega al monto de 170.000 pesos, que en su momento equivalían a más de 20.000 dólares. Insisto que lo comparo con el dólar como para tener una variable jornada de lo que podría llegar a ser estos montos hoy en día. En el último caso, no ha sido resaltado tampoco por mucha jurisprudencia, no hay más de 10, 12 fallos que lo hayan resaltado. Si alguien después tiene algún interés personal en esto, me puede escribir, yo le mandaría los fallos, pero no quisiera cansarlos. Simplemente tomar un fallo del año 2018 que me pareció interesante, de hecho es un juzgado de primera instancia de la ciudad de Río Cuarto, que termina imponiendo una sanción importante de más de 3 millones, y lo que va a explicar es, bueno, la variable C en este caso era 67.000 pesos, ya estamos hablando de un monto mayor, establece la probabilidad de un 2%, y en esto se basa en presunciones hominis, y es acá donde empezamos a vislumbrar cuáles son las falencias de la fórmula, porque está basada en presunciones. Establece que PC, o sea, la probabilidad de ser condenado, la establece en un 2% y en PD en un 98%. ¿Sí? Acá el magistrado aporta su justificación, va a decir que es de público conocimiento la muy reducida proporción de consumidores que asumen los riesgos y costos de iniciar un juicio, por eso lo pone en un 2%, y acá abajo, también en bordo, si bien por las características del hecho es altamente probable que la indemnización de daños se le sume la condena por daño punitivo, como este instituto es ajeno a nuestra tradición, existe un mínimo de probabilidad razonable de que algún tribunal no lo reconozca y por lo tanto en vez de ponerlo del 100%, lo pone de un 98%. Y con eso llega al monto de 3.370.000 pesos. Creo que se pueden empezar a vislumbrar cuáles son las falencias de esta fórmula, no en su estructura, sino en la incapacidad, al menos en la actualidad, de contar con parámetros empíricamente verificables del cual podemos hacer derivar estas probabilidades. ¿Sí? Porque a diferencia de lo que ocurre con las fórmulas polinómicas que analizamos en la primera clase a la hora de cuantificar los daños patrimoniales derivados de incapacidad psicofísica, esas variables que se utilizan, los ingresos, la incapacidad y la expectativa de vida útil, tienen un basamento lógico y un basamento verificable empíricamente. Los ingresos de la persona se obtienen a través de un recibo de sueldo o a lo sumo de un salario mínimo vital y móvil. Los ingresos, la incapacidad la establece un perito en el caso concreto, no es una presunción hominis. Y tampoco lo es la expectativa de vida, porque se puede estar basado sobre tablas estadísticas que en nuestro país las aporta el INDEC. Entonces vemos que
son variables comprobadas empíricamente, que hacen que el resultado al que se llega tenga algún sustento. Esto no ocurre con las fórmulas que han planteado, al menos con esta fórmula, que, insisto, en su estructura puede ser que sea perfecta, pero a la hora de poder aplicarla o intentar aplicarla a la realidad actual de nuestro país, al no contar con estudios, análisis o bases de datos concretas sobre cuál es la probabilidad de que una persona sea condenada o no por daños punitivos, vemos que terminan siendo totalmente arbitrarias. Incluso se ha dicho, por ejemplo, que la actividad y el tiempo que demandaría la obtención de esos datos exceden el marco cognoscitivo de la acción individual de consumo y que además atentan contra la celeridad del proceso. Sería, creo yo, muy difícil o incluso hasta imposible tener una base de datos que me permita a mí poder concluir fehacientemente por qué hay un 2% y no un 4 o un 7% de probabilidades de que una persona sea condenada por esos daños, y por qué hay un 98 o un 90 o un 75% de probabilidades de que se impongan también daños punitivos. En ese sentido, lo que se ha dicho es que una Cámara de Mendoza dice: la precariedad de datos confiables conspira contra la utilización de las fórmulas, ¿sí? Porque convierte a la postre en más azarosos los resultados. Acá lo que estamos haciendo mediante estas fórmulas, cuando no hay un basamento objetivo, es disfrazar de objetivo algo que no lo es, ¿sí? O sea, nosotros estamos queriendo darle un ropaje de cientificidad y objetividad a algo que es completamente azaroso o arbitrario. Acá vemos, si analizamos, por ejemplo, el fallo Castelli ese contra el Banco Galicia, el que les mencioné, que fue el primer precedente, vemos que el magistrado dice que un consumidor entre 50 iniciaría el juicio. Pero en realidad, mire, si lo leemos bien, dice: en realidad pienso que serían muchos menos, pero la ausencia de parámetros que lo demuestre debe jugar a favor del demandado. Eso dice el vocal. Vemos entonces que ya, si es uno entre 50, uno en 28, uno entre 100, realmente ha sido un resultado de una especulación propia y subjetiva del magistrado. De hecho, él reconoce que en realidad cree que son menos, pero que a la ausencia de parámetros juega a favor del damnificado, del demandado en este caso. No sé en qué medida ha jugado a favor. Lo cierto es que ese número al que llega, que va a determinar ni más ni menos que el resultado de la sanción, es completamente azaroso, ¿sí? Lo mismo sucede cuando establece que la segunda variable es en un 98%. Dice: no digo 100%, porque ante la novedad del instituto y la escasez de precedentes, es razonable un 2% de probabilidad de que algún tribunal se abstenga de fijar la sanción. Insisto, es muy precaria la lógica que subyace del razonamiento, ¿sí? Estamos hablando de especulaciones prácticamente azarosas que realiza el tribunal. Y esto ha sido remarcado por parte de la doctrina. Acá en un fallo de la misma Cámara de Bahía Blanca, pero un voto en disidencia, uno de los vocales que se opone a la utilización de estas fórmulas, que, insisto, están bien estructuradas, pero hoy en día no pueden ser aplicadas por estas razones, dice que en este contexto de absoluta incerteza, decir que una persona de cada 10 estaría dispuesta a iniciar un juicio es una afirmación tan azarosa y al mismo tiempo tan válida como decir 1 de cada 8, 1 de cada 20. ¿Sí? Nadie puede impugnar fundadamente ninguna de esas magnitudes, ni nadie puede defenderlas. Por lo tanto, la principal característica o principal ventaja que traen las fórmulas matemáticas, que es la de permitir conocer el razonamiento del magistrado y atacarlo, en este caso no existen. A mí me gusta este último, para no seguir leyendo, porque bueno, creo yo que son fallos muy importantes y a mí me parecía interesante hacérselos conocer. Me quedo con este razonamiento, este último, cuando el magistrado en otro fallo, Castaño contra Banco Credicop, que también recomiendo su lectura, se opone a la utilización de fórmulas matemáticas. Voy a ver si no, cómo estamos con el tiempo. Va a decir el magistrado: el premio consuelo de que al menos se puede reconstruir el modo en que se arribó a ese discrecional resultado es poca cosa. ¿De qué sirve reconstruirlo si después no puede impugnarse fundadamente sobre bases objetivas y cognoscibles y compartibles de ese razonamiento? Y lo que dice entonces es que la discrecionalidad, acá abajo lo dice,
la discrecionalidad que expulsamos por la puerta habría reingresado por la ventana. Porque si yo me jacto de que a través de la utilización de fórmulas matemáticas se va a poder criticar el razonamiento, pero las variables que utilizo son completamente azarosas y subjetivas, eso impide que sean atacadas, y por lo tanto entonces la discrecionalidad que quisimos expulsar en realidad habría entrado por la ventana, dice Boca. Parece interesante el fallo, como para terminar de concluir que las fórmulas matemáticas son necesarias, pero al menos en el estado actual, dada la precariedad y la falta de estudios que permitan verificar empíricamente esas variables, su utilización no resulta sino arbitraria. Como para concluir, quisiera analizar cuáles son los factores que deben influir, porque esto es importante que tengamos en cuenta. ¿Cuáles son los factores que deben influir y por lo tanto cuáles son los factores en los cuales la parte debería basar su prueba, la parte accionante debería basar su prueba? El primero es la situación económica del sancionado. Si lo que nosotros queremos es disuadir a una empresa en concreto y a otras del rubro, yo no puedo perder de vista su capacidad económica, porque estamos hablando de sanciones económicas. Por lo tanto, si yo quiero generar un cambio de actitud, esa sanción debe tener una entidad tal de poder generar un impacto en las arcas de la empresa. En esto, la magistratura ha coincidido y vemos muchos precedentes que hacen hincapié en esto. ¿Sí? Porque no es lo mismo, frente al mismo hecho lesivo, por ejemplo, vender un auto en mal estado, vamos a un ejemplo que va a ser gráfico, si alguien vende un vehículo en mal estado, puede ser el mismo accionar, pero la sanción no tiene que ser idéntica si quien cometió el ilícito es un pequeño concesionario de un pueblo del país, o si es una multinacional como Fiat o Volkswagen. Sin buscar desmerecer a nadie, sino simplemente advertir que la entidad de ambas empresas es completamente diferente. Por lo tanto, si yo quiero disuadir su accionar, yo lo que voy a tener que tener miras es su capacidad de pago. Porque si yo le quiero aplicar la misma sanción que le aplico a un pequeño concesionario, se la quiero aplicar a Volkswagen, no le va a hacer absolutamente nada, no va a disuadirlo de cambiar su accionar. Y a la inversa, si yo le aplico la misma sanción que le apliqué a Volkswagen a un pequeño concesionario, probablemente produzca la quiebra de la empresa. Por lo tanto, entonces, nuestro principal elemento, el principal factor que debe influir en la cuantificación es la situación económica del sancionado. Acá yo les puse para que tuvieran distintos fallos que ha receptado este criterio. Acá dice, debe tenerse en cuenta la envergadura de la empresa demandada y necesariamente debe ser merituado para estimar si la multa mandada a pagar resulta suficiente para disuadirla. La posición en el mercado, insisto, la situación económica del sancionado, si lo que queremos nosotros es buscar la disuasión y que la sanción sea efectiva, debe ser el principal parámetro. Otro de los parámetros es el beneficio económico obtenido mediante la conducta, lo que aludíamos con la culpa lucrativa. Si yo puedo demostrar cuál es el beneficio que ha obtenido, y en esto, por ejemplo, se ha visto en casos de cobros de empresas telefónicas por cobros indebidos, ¿no? Y ha dado lugar a fallos resonantes contra Telecom, por ejemplo, o contra personal, cual cobraban cargos por gastos administrativos que nunca realizaban. Entonces, si yo logro, mediante una pericia contable, confirmar cuál ha sido el beneficio que ha obtenido la empresa a través de esa conducta, ese beneficio tiene que ser el piso mínimo de la sanción. ¿Sí? Porque si no, desde una perspectiva especulativa y económica, a la empresa le es más barato salir y resarcir, pagar eventualmente la sanción, pero seguir incurriendo en esta misma conducta, porque los beneficios son mayores. El tercer parámetro es la reincidencia del sancionado. Y esto es lógico. No es lo mismo que se trate de una única conducta a que se trate de una conducta reiterativa de la empresa. ¿Sí? Porque obviamente eso es mucho más gravoso. Acá vemos, por ejemplo, un fallo de la Cámara de Tucumán, un fallo muy conocido, el fallo de Esteban, que dio lugar a varios análisis doctrinarios, en lo cual una persona encontró una pila en una gaseosa de 7-Up. ¿Sí? La misma embotelladora ya había sido atacada por otros juicios incluso de gran envergadura, como fue el juicio Teijeiro, acá en la ciudad de Córdoba, que fue uno de los que en una primera instancia impuso una sanción de 2 millones, que después la Cámara rechaza y baja a 0, y que el Tribunal Superior de Justicia termine confirmando la sentencia de Cámara. Entonces lo que va a decir, como uno de los argumentos, la Cámara tucumana,
hace hincapié en la conducta reiterada y reincidente de Cerveza y Maltería Quilmes. Y lo encuentra justificado esto, digamos, los basamentos de esto es, primero, el conocido caso Teijeiro. O sea, ya había tenido hechos de haber encontrado, en este caso, un gel íntimo en una botella. ¿Sí? Entonces no era la primera vez que pasaba, ya había sucedido. Después hay otro fallo de la Cámara Quinta, también de Córdoba, el fallo Colazo, donde también se encuentran elementos en la botella de la marca. En este caso no era de 7-Up, como era en el caso de Esteban, pero sí era de la misma empresa embotelladora. Y también en una prueba del propio caso, donde se reconoce que no era la primera vez que esto ocurría. Entonces lo que dice la Cámara es, bueno, esto se trata de una reiteración de conductas, y por lo tanto entonces la sanción debe ser ejemplificadora para lograr disuadir a la empresa y hacer modificar su conducta. Entonces este tercer elemento, y lo estamos estableciendo en orden de prelación a nuestro entender, no es que esto surja de ningún análisis normativo, sino simplemente de intentar establecer un orden de prelación de cuáles tienen que ser los factores más importantes a la hora de cuantificar. El tercero sería la reincidencia del sancionado. Esta enumeración no es taxativa, sino simplemente ejemplificativa. Y la cuarta tiene que ser la actitud ulterior del demandado una vez realizada la falta. ¿Sí? Porque no es lo mismo si frente al reclamo la empresa reconoce su culpa y busca de alguna manera resarcir a la víctima, indemnizarla de los daños que ha sufrido, a que haya un completo desprecio por los intereses y por los derechos de ese consumidor. Y la jurisprudencia ha hecho numeroso hincapié en este factor. Dice, resulta relevante la conducta asumida por la demandada frente al reclamo. ¿Sí? Porque si, a ver, bajándolo a la realidad, si no le dieron bola, eso demuestra que ha habido un menosprecio, un desprecio por los derechos de ese consumidor, y justamente la ley consumidor lo que busca es proteger al usuario de esos accionarios. Por lo tanto, entonces, la actitud de la demandada, una vez que ya se ha cometido la falta, tiene que ser otro de los elementos que influyan en la cuantificación de la sanción. Y finalmente la imposición de otras sanciones, ¿sí? Porque el hecho de haber sufrido otras sanciones por esa misma idéntica conducta podría ser un elemento para aminorar la sanción. Del otro lado, vemos factores que no deben influir. Por ejemplo, el monto de la indemnización de los daños no tiene que ser tenido en cuenta. Si lo que yo voy a buscar mediante la aplicación de la sanción es disuadir al ofensor, el hecho de que el daño sea, porque incluso puede llegar a ser minúsculo, no tiene que ser tenido en cuenta. Lo que yo busco es que la persona, en este caso la empresa, no vuelva a incurrir en similares o idénticas actitudes. Y por lo tanto, si el daño es minúsculo, a mí eso no me va a determinar que la sanción tiene que ser minúscula, porque si no, nunca va a lograr el efecto disuasivo buscado. La situación económica del accionante, del damnificado, tampoco tiene que tenerse en cuenta. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la figura del ofensor, de la empresa a la cual yo quiero sancionar. Por lo tanto, me es completamente indiferente si el accionado es una persona de gran poder adquisitivo o no, porque mis ojos no tienen que estar puestos sobre la persona del accionante, sino sobre el demandado. Y por lo tanto, entonces, el destinatario de la sanción, que según el artículo 52 bis tiene que ser el consumidor, tampoco eso tiene que tenerse en cuenta al momento de cuantificar la sanción. Y lamentablemente esto es algo que sí ha sido tenido muy en cuenta por la jurisprudencia, lo cual, a mi entender, es un yerro. Porque vemos, por ejemplo, un fallo de la Cámara de Mercedes de la provincia de Buenos Aires que manda a pagarle a Telecom una sanción de 4.000 pesos porque dice que, siendo que la ley ha optado por destinar la multa al actor, entiendo que para que eso no produzca un enriquecimiento sin causa, el monto no puede ser superior al fijado por el daño efectivamente sufrido. Por lo tanto, le impone una sanción de 4.000 pesos, que imagínense, para una empresa como Telecom es minúscula. Y entonces no logra, bajo ningún punto de vista, el efecto disuasivo que se busca. ¿Sí? O sea, ¿qué disuasión podría generar en una empresa de esta magnitud una sanción de 4.000 pesos? Creo que ninguna. Entonces, interesante doctrina ha dicho que la utilización insuficiente de los daños punitivos está originada no tanto en la falta de conductas reprochables o en las fallas probatorias de las partes, que a mi entender sí coadyuvan, sino en lo arraigado que está en la cultura
la imposibilidad de un enriquecimiento ilícito del accionante. Tenemos que entender que el accionante va a tener un enriquecimiento, pero que no es ilícito ni incausado. La ley lo establece de manera expresa, por lo tanto no es ilícito. Y además, lo que se busca es fomentar que los usuarios lleven adelante estos juicios, denuncien los graves incumplimientos de las empresas para lograr entonces justamente disuadirlos y lograr la prevención del daño. Esos serían los factores que deberían influir en la cuantificación tanto para agravarla como para minorarla. Bueno, muchas gracias, les agradezco realmente por haber estado en esta charla de hoy y a lo largo del ciclo y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Facundo, muy claro como siempre. Bueno, sí, como bien decís, con esta charla culminamos este ciclo de cuantificación de daños que, bueno, ha tenido muchísimo éxito, muchos inscriptos, se ve que el tema es muy solicitado y tiene su complejidad, pero bueno, realmente lo has explicado de una manera muy simple. Muchas gracias. Muchas Así gracias. que te agradecemos muchísimo tu participación. Abrimos la sección de preguntas. El que quiera realizar alguna pregunta a Facundo a través del chat, son bienvenidos para hacerlo. De paso, mientras se escribe, les voy contando que la semana que viene vamos a estar haciendo 2 charlas más. Una va a ser el martes con el doctor Diego Tula, un juez del Tribunal de Trabajo de San Isidro, número 1, que va a estar hablando sobre la prohibición de despedir, bueno, el análisis práctico del decreto de necesidad de urgencia 329/20, donde vamos a ver jurisprudencia laboral dictada durante el aislamiento sanitario, ¿no? Y el jueves va a estar la doctora María Florencia Grifa, también con temas de COVID, hablando, pero sobre todo el tema de derecho de la familia, ¿no? Toda la cuestión que tiene que ver con alimentos y régimen de comunicación, bueno, digamos, también relacionado con el COVID. Bueno, acá están llegando agradecimientos, parece que fuiste súper claro, porque preguntas por ahora no hay, pero sí... Me alegro por un lado, me alegro que no lo pregunto porque es un tema muy álgido, simplemente era exponer algunos lineamientos. Acá le contesto a María Belén que dice qué pena que perdí las otras charlas. Belén, no te preocupes porque las estamos subiendo a nuestro Facebook, así que si vas a Facebook de Microjuris, ya están las primeras 2 subidas y bueno, las pueden volver a ver. Esta tercera, por supuesto, también la vamos a subir, va a estar un tiempo, mírenlas porque tampoco van a estar in eternum, pero bueno, para que se queden tranquilos que si se perdieron o no pudieron ver las primeras 2, también las pueden ver en Facebook. Por acá empieza a haber alguna cuestión. A ver, Federico Bonino pregunta, ¿cómo opera el tope de la sanción ante el caso de acumulación de acciones o en caso de las llamadas acciones de clase? Bien, eso es un punto muy interesante de analizar, que no está previsto en la norma, ni tampoco se ha llegado el caso en la jurisprudencia nacional de que se haya dado que el demandado pruebe o acredite de qué manera la misma conducta ha dado lugar a 2 sanciones, 2 o más, que superen el tope del artículo 47. Desde mi perspectiva, y haciendo un análisis, insisto, que no tiene basamento en la jurisprudencia, pero sí en al menos los lineamientos y los fundamentos de la ley, yo entiendo que el tope de la sanción tiene que ser previsto respecto de una conducta puntual, ¿sí? Por lo tanto, si ha habido una sucesión de conductas idénticas de parte del ofensor, el tope no podría ser para todas ellas, porque si no, llevaría el absurdo de que pagado los 5 millones de pesos como límite, la empresa tuviera vía libre para seguir realizando esas conductas sin que se le pudiera aplicar ninguna sanción. Entonces tiene que ser muy específico y probado que en el caso concreto, por la misma e idéntica conducta, no proseguida en el tiempo, la parte tuvo ya una sanción de ese tope, que incluso habría que ver de qué manera se actualiza ese tope, porque podría darse que se trate de 2 juicios listados en el tiempo, en el cual los montos, si se le aplican esos intereses, no logren cubrir los 5 millones.
Pero entonces, a grandes rasgos, hay que interpretar el accionar bien concreto de la empresa, insisto, para no permitirle vía libre una vez pagado un monto que hoy en día para una empresa es ínfimo, como son 5 millones de pesos. Muy bien. Mauro Magani consulta, ¿cómo probaría en un caso concreto la probabilidad de ser demandado por el mismo caso un demandado determinado? A ver si se entiende. ¿Cómo probaría en un caso concreto la probabilidad de ser demandado por el mismo caso un demandado determinado? ¿Se entiende? Sí, creo que lo que va es por el mismo punto que había ido la pregunta anterior, de buscar el tope, de que sea aplicable el tope, porque uno de los argumentos que exponen la parte de la demanda, digamos, de aquellos que defienden a las empresas, es la potencialidad de que se inicie un nuevo juicio por esa misma conducta y que por lo tanto ambos juicios logren superar el tope de la sanción. Al menos desconozco cuál sería la forma adecuada para probar la probabilidad futura de que algo ocurra. Creo que realmente es muy difícil, a lo mejor si nosotros tuviéramos datos estadísticos que implicara un trabajo de parte del Poder Judicial en base a estadísticas oficiales de cuántos han sido los juicios iniciados peticionando daños punitivos a esa empresa, a lo mejor tendríamos algún tipo de variables para poder llegar a inferir ese resultado, pero al menos en la situación actual eso resulta imposible. En Facebook nos están dejando preguntas también. En relaciones de crédito, falta de información y modalidades de la operación de manera masiva, ¿es posible desde su óptica reclamar daños punitivos? Sí, categóricamente. Nosotros, de hecho, hemos iniciado 2 acciones colectivas cuyo único objeto es la aplicación de daños punitivos. Y si bien fue en un primer momento con la sanción de la 26361, allá por el año 2008, al principio se cuestionaba si era posible de peticionar daños punitivos en acciones colectivas. El paradigma actual es que sí. O sea, se puede reclamar daños punitivos en acciones colectivas. Eso es categórico. Muy bien. ¿Y desde dónde corren los intereses de los montos de los daños punitivos? Eso fue otro tema que bueno, por el tiempo estaba originariamente puesto en la presentación, después lo tuve que sacar. Eh, Hay que entender, para responder esa pregunta, que los intereses de nuestro país pueden ser moratorios, compensatorios o punitorios, ¿sí? Pero para que acaezcan debe haber una mora, sobre todo porque los intereses judiciales tienen un fuerte componente moratorio. Entonces, para que se apliquen intereses, debe haber una mora del demandado. El tema es que los daños punitivos son una sanción y por lo tanto entonces la sentencia que los impone no es declarativa, como una sentencia de daños y perjuicios que declara un daño ya preexistente. La sentencia que establece el daño punitivo es constitutiva, por lo tanto recién ahí se establece la obligación del demandado de afrontar el pago de la sanción y por lo tanto recién desde ahí habría mora, ¿sí? Por lo tanto los intereses, en esto la jurisprudencia especializada de la Cámara Nacional es unánime, corren desde la sentencia de primera instancia, ¿sí? Salvo que los daños punitivos sean impuestos en segunda instancia y entonces va a correr a partir de la fecha de esa sentencia. Para ser claros, los intereses en daños punitivos no van a correr sino hasta el momento de la resolución que los impone. Porque, insisto, no hay obligación hasta ese momento de parte del demandado y por lo tanto no puede haber mora. Ok. Que exista una sanción en sede administrativa y paralelamente se condene en sede judicial a la demandada por daño punitivo. ¿No podría ser considerado que exista una doble multa por el mismo hecho? ¿Se sabe de algún planteo así? Pregunta Gabriela. Yo sí lo he visto a los planteos, es un argumento interesante, y de hecho nosotros lo pusimos como uno de los elementos o factores que deberían ser tenidos en cuenta al momento de cuantificar, porque si la persona ya ha sufrido una sanción administrativa por esa misma conducta, debe tenerse en cuenta eso al momento de cuantificar, pero nadie impide que sea aplicada la sanción, ¿sí? Porque vemos que los daños punitivos tienen otra naturaleza, no habría un non bis in idem, como se ha planteado, que de hecho esto es uno de los argumentos de quienes plantean la inconstitucionalidad del artículo. Porque en este caso, incluso el artículo establece que es una multa que se impone en sede judicial. Por lo tanto, el hecho de haber sido impuesto en sede administrativa una sanción similar, que no va a ser daño punitivo, porque los daños punitivos son solamente aplicables en sede judicial,
no impide, insisto, la aplicación de daños punitivos en el juicio. Ok. Última pregunta y te liberamos. ¿Qué tipo de pruebas a producir, pregunta Martín, son las recomendables para acreditar el incumplimiento del proveedor? Debido a que en la informativa, por ejemplo, habría que confiar en lo que dice el proveedor. O sea, para acreditar el incumplimiento, no para la cuantificación. No, es para acreditar el incumplimiento. Claro, lamentablemente eso depende muchísimo del caso concreto, porque depende de la naturaleza del incumplimiento, cuál va a ser el medio idóneo para probarlo. Puede ser a través de testigos. Es tan amplio, digamos, el universo de posibles hechos lesivos que me cuesta responder a la pregunta con una respuesta concreta, porque, insisto, va a depender mucho de cuál ha sido la naturaleza del incumplimiento, que lo que va a determinar cuál es el medio idóneo para probarlo, ¿sí? Pero bueno, y creo yo que hay que tener una amplitud probatoria para poder acreditar el hecho, pero lamentablemente no es una respuesta que pueda responder por ser demasiado genérica. Bueno, voy a hacer una más. Había dicho que era la última, pero me da penita. Me queda Patricia Carranza, que acaba de preguntar. Los abogados, ante un incumplimiento de un acuerdo celebrado con ART en comisión médica, ¿pueden reclamar daño punitivo en sede judicial respecto a la falta de pago de sus honorarios? Puesta ya en mora por sede, dice, ¿no? La ART O ya sea, está en mora por carta documental. hay, bien, ahí hay, bueno, esto es un tema muy álgido porque eh, todavía no ha habido ningún precedente que reconozca daños punitivos a una asegurada de riesgo de trabajo. Yo el otro día hablaba con un colega que yo sí estoy convencido de que existe entre el asegurado y la ART, si hay una relación de consumo que podría permitir que si una persona se ve afectada por el accionar de una ART, por ejemplo, porque no le da las prestaciones en especie adecuadas, sí podría reclamar en ese caso en sede civil la aplicación de daños punitivos. Ahora, uno de los elementos fundamentales, uno de los requisitos sine qua non para la procedencia de daños punitivos es que haya una relación de consumo. Y en el caso este que plantean, en el cual hay una deuda de honorarios que se le debe al abogado, entre el abogado y la ART, creo yo que difícilmente haya una relación de consumo, a mi entender no la hay. Sí la había con el cliente de este abogado, en este caso, digamos, con el asegurado. Ahí sí hay una relación de consumo, pero entre el abogado y la ART no hay una relación consumeril y por lo tanto entonces, a mi entender, eso torna improcedente cualquier tipo de sanción de daños políticos. Muy bien. Bueno, claro, siguen preguntando, pero bueno, hay que en un momento hay que poner un punto final. Ahora No, no hay problema, si no me déjame pueden chumear un escribir. poquito porque en Facebook sigue, a ver, el mismo criterio de que los intereses corran desde la sentencia de primera instancia se aplica en el caso que se apele sea el quantum. Eh, claro, Sí, se entendí la pregunta. O sea, si la primera instancia establece la procedencia de la sanción y la cuantía sea determinada en segunda instancia, igualmente, con él la cuantía establecida en segunda instancia, a mi entender, corren con los intereses desde la primera instancia. Salvo que la Cámara diga de manera expresa que ha utilizado los valores actuales a la hora de emitir su resolución. Es decir, si la primera instancia estableció de manera genérica, supongamos 10.000 pesos, y que luego la Cámara aumenta ese resarcimiento a 15.000 pesos, a mi entender los intereses corren desde la sentencia de primera instancia, salvo que la Cámara haya dicho de manera expresa que a la hora de aumentar el valor de la sanción ha tenido en cuenta variables actuales, digamos, precios de mercado actuales, y por lo tanto entonces ahí sí no procedería los intereses porque tiene sabido que los intereses también buscan una suerte de actualización del monto, evitando que la inflación y el paso del tiempo terminen afectando la capacidad adquisitiva de la sanción. Entonces sería un doble enriquecimiento mandarle a pagar una sanción con valores del momento de la sentencia de segunda instancia, pero con intereses que corran desde la primera instancia. Por lo tanto, insisto, los intereses corren desde la sentencia de primera instancia, salvo que la Cámara diga que utiliza valores a ese momento concreto. Facundo, ¿cuál es el plazo de prescripción para reclamar por daño punitivo? El mismo de cualquier acción de daños, que es de 3 años. Ok. Bueno, hay más preguntas, pero
Vamos a poner... No, yo dejo ahí mi mail, Vamos a poner está punto para final. cualquiera. Hay preguntas, hay reflexiones, ¿no sabés? Bueno, me alegro. Desatamos de todo. Bueno, genial, esta es la idea, ¿no? Poder interactuar y que hagan... No, eso a mí realmente me gusta mucho esto, lo disfruto mucho, así que cualquiera, bueno, de hecho me han escrito, a raíz de las otras charlas me han escrito el mail, así que yo ahí lo Sí. dejo por si quieren hacer algún tipo de comentario, o si quieren pedirme el PowerPoint, yo se los mando, no tengo ningún problema. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Facundo. Gracias a todos por Gracias a vos, participar, Irene. por estar. Damos por terminado este ciclo de cuantificación de daño.